El derecho romano fue uno de los sistemas jurídicos más completos y sofisticados en la historia, y uno de sus elementos vinculantes fue el contrato, que por definición es un acuerdo entre dos o más partes para llevar a cabo una acción específica. El contrato tenía diferentes tipos, pero uno de los más interesantes fue el contrato literis, que es aquel que se lleva a cabo por medio de documentos escritos. El contrato literis en el derecho romano se caracterizó por su formalidad legal, ya que en este se debían detallar cuidadosamente todas las partes que lo componían. También se debían cumplir una serie de requisitos formales para que éste tuviera validez y fuera legalmente vinculante. Estos requisitos eran la identidad de las partes involucradas, eh, la descripción precisa del objeto del contrato y las condiciones para que éste se llevara a cabo. El contrato literis fue una herramienta fundamental para el crecimiento y la mejora de la economía romana y el comercio en general. El contrato literis fue una herramienta ya que al ser un instrumento totalmente válido y legal, le daba mayor seguridad a las partes involucradas a la hora de realizar una transacción legal. Además, permitió la trazabilidad de las transacciones comerciales y así se pudo llevar un mejor orden y control en el comercio en Roma. También es importante resaltar que con la llegada de la Ilustración y el Renacimiento, el contrato literis se convirtió en un modelo ejemplar para los contratos contemporáneos en todo el mundo, ya que la mayoría de los países adoptaron este sistema y perdura en la actualidad. Cuando hablamos de lo que es la característica de los contratos literi, se establece de que estos debían ser escritos, ya que era esto lo que le permitía tanto la validez como era el punto de partida para la creación de todas aquellas obligaciones de estricto derecho. Asimismo, estos eran considerados estrictos de entre ciudadanos romanos como tal, los cuales eran los que podían estructurarlos o darle una forma como tal entre ambas partes o una sola de ellas, es decir, acreedor y deudor o solamente acreedor y solamente deudor. Estos contratos eran considerados formales y abstractos, ya que no era necesario el hecho de que se explicara la causa del por qué se estaba llevando a cabo esa obligación, sino que para ejecutarlo o llevarlo a cabo bastaba con el simple reclamo por escrito donde se estipularan las obligaciones ya establecidas y las personas intervinientes. Asimismo, estos se consideraban como un registro de contabilidad donde se estipulaban todos aquellos negocios jurídicos de carácter privado entre los ciudadanos romanos. Asimismo, también se destacaban de que estos se podían presentar a través de lo que era la nómina transcrita, lo cual era aquel libro de entrada y salida de todos los negocios o movimientos que llevaba a cabo el pater familia como tal. Era importante destacar también lo que era la solemnidad del códex, ya que era esta la que permitía esa acción legal para ejecutar el acreedor sobre la persona que aparecía en el contrato como el deudor. Dichos contratos podían ser probados de otras maneras, como lo era el singrapae o el quirograpae. El singrapae eran todas aquellas obligaciones que surgían a través de escritos, que eran suscritos por el acreedor y el deudor. Y el quirograpae eran todos aquellos que eran utilizados como medios de prueba, como tal, en donde era firmado, redactado y sellado por el deudor y estos terminaban en la posesión del acreedor. En caso de lo que era el traspaso de dominio por emancipación o por lo que era la cesión legal, la literalidad era muy importante y notoria en la nómina transcrita, los sigrapae y los quirograpae. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Artigas. A mí me corresponde hablar sobre la clasificación de los contratos literis. Anteriormente tenían tres formas de clasificarlo. Primeramente, la nomina transcriptio, que se trataba de esa costumbre heredada por parte de los pater de familia, puesto que estos, al ser personas tan diligentes y organizadas, llevaban un registro en libros de contabilidad denominados códex, donde anotaban sus ingresos en las páginas de Asecti y sus egresos en las páginas de Expensi. En estos códex anotaban todo lo que correspondía a su esfera patrimonial, lo que tenían, lo que adquirían, lo que prestaban y lo que les era devuelto. Así como también anotaban los deudores a los que les habían prestado determinada cantidad de dinero y anotaban cuando esta cantidad de dinero les era pagada. La transcriptio se subclasificaba a su vez de dos maneras.
se clasificaba en la transcriptio a re impersonam, que se trataba de esa transformación de un contrato distinto por un contrato literis, o esa novación que se realizaba para buscar dejar sin efecto un contrato anterior y buscar adquirir una nueva obligación por medio de un contrato literis. Y la otra subclasificación son la transcriptio a persona in personam, que era esa sustitución que se hacía de un deudor por otro deudor. Quiere decir que un deudor está obligado a cumplir determinada prestación con un acreedor, pero había un deudor que también le debía dinero a este deudor. Entonces, el acreedor anotaba en el códex a este segundo deudor como su nuevo deudor, dejando sin efecto o procediendo a realizarse una novación para dejar sin efecto la obligación anterior y contrayéndose una nueva obligación con este nuevo deudor. Por otro lado, otra clasificación es el chirógrafo, que se trata nada más y nada menos que de ese documento solemne que dejaba constancia de que el negocio se había realizado efectivamente. Este documento quedaba en manos del acreedor y era una garantía a su vez de que el deudor cumpliría con su determinada prestación u obligación en el lapso de tiempo determinado de la forma establecida y en el lugar que las partes habían acordado, lo que hoy conocemos como cheque o pagaré. Y por último, en esta clasificación de los contratos literis, tenemos el síngrafo, que es nada más y nada menos que ese documento duplicado que correspondía uno al deudor y uno al acreedor. Y era una forma de reconocer o una forma de que el deudor reconociera que debía saldar la deuda o que debía cumplir con la determinada prestación acordada en el contrato literis. Y de esta forma se quedaba exento de esta obligación o finalizaba esta obligación cuando el acreedor llegaba a poseer los dos contratos o los dos documentos. Buenos días, mi nombre es Jonelis González y vamos a hablar sobre los efectos o consecuencias que están en los contratos conceptuales. Tenemos que tener en claro que esto se va a llevar a cabo desde el momento que se empieza a celebrar los contratos conceptuales y estos van a ser los efectos que producen la misma. Al momento que hablamos de esos efectos tenemos lo que es los contratos de compraventa y sus efectos va a ser desde el momento que nace como tal los contratos consensuales donde ambas partes están de acuerdo a entregar aquella cosa o a dar aquella cosa y se lleva no un contrato como tal o no un efecto real, sino que ese contrato o ese efecto va a ser las obligaciones que conllevan el mismo, donde ambas partes están obligados a establecer como tal ese contrato. Y cuando hablamos del efecto de la sociedad tenemos que tener en claro que no produce a una sola persona, sino a todos los que están a cargo de esa sociedad, teniendo la misma obligación y la misma garantía. Y esas garantías y las aportaciones en las que el socio o se ha comprendido como tal es a suministrar su crédito y su industria y sus obligaciones presentando los servicios que ha prometido anteriormente. Y por último tenemos lo que es los efectos del mandato, que esto se da cuando ese contrato se le da a un o se asigna más que todo a un mandatario, el cual él tiene la obligación donde es imperfecto y que éste va a establecer lo que es aquel o va a ejecutar aquel mandato de un modo incidental, donde puede el mandatario o el mandante ser obligado a indemnizar lo que es aquel mandatario. Tenemos que tener en claro que todos estos efectos se producen desde el momento que como le dije al principio, que este contrato se lleva a cabo. Si el contrato no se lleva a cabo, no pueden haber esos efectos que va a tener este contrato, donde ambas partes están de acuerdo que estos efectos se produzcan al momento de constituir o de celebrar dicho contrato. Por consiguiente, tenemos los tipos de contrato, empezando por el stencilatio.
Anteriormente los romanos acostumbraban a llevar una administración de todas las entradas y salidas del registro de su patrimonio, lo cual debía contener dos rúbricas, una que era para la entrada, es decir, la acceptio, y otra que era para la salida, ellos le llamaban la expenso. Al igual que cada partida debía comprender la fecha y el nombre de la persona de quien lo recibía. Asimismo, este registro servía para darle vida a las obligaciones literales y el deudor debía expresar su consentimiento para trasladar la suma de dinero al códex y así darle entrada al mismo. Por otro lado, el segundo tipo entra el chirógrafo y el sígrafo. El chirógrafo eran los documentos redactados por el deudor para darle poder al acreedor, mientras que el sígrafo eran documentos redactados y firmados por ambos. A esto se le conocen como los verdaderos contratos literales. Buen día, mi nombre es Carla González. Por último, pero no menos importante, hablemos sobre lo que son los elementos de los contratos literales. Acá encontramos el acuerdo, que es básicamente la voluntad de las partes para llevar a cabo el contrato, y la causa típica, que es lo que origina la realización de ese contrato. En aquellas relaciones donde la obligación no encontraba el fundamento del contrato en la voluntad de las partes, sino en la realización de una actividad ya sea formal o real, entraba a juego lo que era un elemento consensual. Acá se expresaba el consentimiento de ambas partes para que se realizara una obligación en específico y así el contrato pautado pudiera tener validez o pudiera ejecutarse. Según Riccobono, los acuerdos de voluntades no eran algo exclusivo de los contratos consensuales, sino que este decía que los acuerdos de voluntades eran la base o la noción misma de los contratos. Entonces los acuerdos de voluntades debían ser considerados como determinantes también para los contratos formales, en nuestro caso los contratos literales.